Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como recordarán de la clase anterior, empezamos a ver el tema de listas en Python y dijimos que era un tema relativamente largo, pero que era muy útil porque las listas en Python eran una estructura de datos que se usa bastante para un montón de cosas, entonces vale la pena dedicarle tiempo a entender esto. También muchos de los ejercicios que vamos a hacer y así van a estar basados en estas estructuras. Entonces, bueno. Por eso es que les estamos dedicando bastante tiempo. La vez pasada, vamos a ver, habíamos llegado hasta aquí, hasta el punto 5. La idea de hoy es poder terminar de ver la presentación. Entonces, bueno, vamos a ir un poco rápido, no vamos a hacer los ejercicios, sino, bueno, ustedes los pueden hacer en, de parte de ustedes, digamos, los pueden hacer en su casa. Realmente no son tan difíciles. Y los ejercicios que vienen siempre está basado en el tema que se acaba de ver en la presentación. Entonces, bueno, es bastante fácil hacer los ejercicios. Vamos a ver, hasta aquí fue donde llegamos la vez pasada. Que recordemos que habíamos dicho que este era el error más común a la hora de acceder a una lista utilizando índices. Y es que simplemente le especificáramos un índice que estuviera fuera de rango. Entonces, bueno, hasta aquí fue donde llegamos la vez pasada. Existe un par de funciones, tres funciones en realidad que son súper útiles en las listas. Una es para saber qué largo tiene, una es para saber cuál es su elemento mínimo y otra es para saber cuál es su elemento máximo. Veamos estos ejemplos que vienen acá. Lo bueno de esta presentación es que es más como tutorial y menos como materia teórica. Entonces, ven que aquí se explica qué es lo que está pasando. Dice, supongamos que tenemos esta lista. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Tiene un elemento 100, un 60, un 54 y un 98. Existe una funcioncita para saber cuál es el elemento máximo de esta lista. Esta función se llama max. Entonces uno pone max, abre paréntesis, dentro de los paréntesis pone cómo es que se llama la lista, cómo es el nombre de la variable lista. Y aquí le dice el elemento máximo es el 100. Entonces vean que en efecto el elemento máximo es el 100. Hay una equivalente para saber cuál es el elemento mínimo. Vean que el elemento mínimo es el 54, que es este que está aquí. Y entonces uno pone min del nombre de la lista y le da 54. Esto no importa en qué posición estén, no importa si el elemento máximo está al inicio, al final o en el centro. Siempre la funcioncita esta va a encontrar cuál es el elemento máximo. Y algo importante también es que es independiente del tamaño de la lista. Entonces, la lista podrá tener 10 millones de elementos, que si ustedes llaman la función max, siempre va a encontrar quién es su elemento mayor. Entonces, bueno, son bastante útiles a la hora de realizar este tipo de operaciones. La que más se utiliza es esta última, que se llama len. Len es una función genérica que funciona no solamente para obtener el tamaño de una lista, funciona también para obtener el tamaño de un string, por ejemplo. Eh, funciona para básicamente cualquier cosa que uno pueda contar, cualquier estructura de datos que tenga una serie de elementos. Uno puede utilizar la función len para saber cuántos elementos son. Eso es una de las cosas buenas de Python, que tiene funciones genéricas que se utilizan para diferentes estructuras de datos sin especificarle cuál. Entonces, en este caso, len funciona para una lista. Si uno le pasa len de un string, le va a dar el tamaño de ese string, o sea, cuántos elementos tiene ese string y así sucesivamente. Eso es algo bastante interesante de Python y que en los otros lenguajes no tienen. Veamos. Las funciones de min y max trabajan también eh, no solo buscando números mayores y números menores, sino también pueden ordenar alfabéticamente. Entonces, vean por ejemplo esta lista que viene acá, que es una lista de strings. Básicamente son las ciudades de la Casa de Papel, por cierto. Nairobi, Río, Berlín, Tokio, Moscú y Denver. Si uno pide el max, le va a dar que Tokio. Eso significa que Tokio es la que está más a la derecha si ordenamos esto alfabéticamente. Si le damos min, va a decir que la mínima es Berlín. Vea que tiene sentido, empieza con la letra B.
no hay una que empiece con la letra A. Entonces nos dio la que está más a la izquierda alfabéticamente. Y si le pedimos len, nos va a decir que son 6, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces funciona también con números y funciona también con strings. Entonces es bastante interesante esta función, bastante genérica y bastante útil también. No es posible hacer una mezcla entre números y letras. O son todos números o son todos letras para poder aplicar max y min. Ven que si ustedes hacen, por ejemplo, aquí dice lista combinada es igual a Nairobi 7, 8, 6 y Berlín. Si uno saca el max, le va a decir que no se puede comparar enteros y string. Y tiene todo el sentido. Ven que no tiene sentido comparar un 7 con un Berlín, por ejemplo. ¿Cuál de los dos es mayor? Eso es algo que no tiene sentido. Entonces, por eso es que no se pueden listas combinadas. O son todos números o son todos strings, pero no puede ser combinado. La función len es así, devuelve, no importa los elementos que sean, la función len sí devuelve el tamaño sin ningún problema. Y de hecho, vean que aquí está, len de lista combinada es igual a 5. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, la función len sí funciona bien en este tipo de casos. Ahora, esto es donde quería llegar hoy, la parte más importante, y es cómo recorrer una lista utilizando for. Vean que tengo esta lista de acá, es una lista de las mismas ciudades que tenía hace un rato, Nairobi, Río, Berlín, Tokio, Moscú y Denver. Vamos a recorrer esta lista, o sea, vamos a pasar por todos los elementos de esta lista. Cuando decimos recorrer, nos estamos refiriendo a pasar por todos los elementos de la lista. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es utilizando el ciclo for, que es este que tenemos acá. Entonces decimos for i in el nombre de la lista y ya uno puede hacer cosas con esta variable i. Entonces, la estructura genérica de esto es así. Vamos a ver. For variable in. Esta es la forma genérica de esta declaración, donde variable es el nombre que yo le quiera poner a la variable. Puede ser cualquier nombre. Vean que en este caso le estoy poniendo i. Yo le hubiera puesto, no sé, algo como índice o le hubiera puesto algo como elemento o lo que sea. Entonces, variable es el nombre que yo le quiera poner. Y lista es el nombre que se llama la lista. En este caso, la lista se llama ciudades. Si la lista tuviera otro nombre, entonces lo que sea, como sea que se llame la variable, lo pongo aquí. Pero esta es la forma genérica. Y esto lo que hace es que la variable va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos que están dentro de la lista. Entonces, en este caso, la variable se llama i. Al puro inicio, i va a ser igual a Nairobi en la primera iteración. Después, él solito, el ciclo solito, se encarga de que ahora en la segunda iteración i sea igual a Río. En la tercera iteración iba a ser igual a Berlín. En la que sigue iba a ser igual a Tokio. En la que sigue iba a ser igual a Moscú. Y en la que sigue iba a ser igual a Denver. Pero acá lo interesante es que vean que en ningún momento uno le está diciendo, y ahora usted es el siguiente. Él lo hace solo. El ciclo for lo hace solo. Entonces, es muy fácil de utilizar. Simplemente uno declara una variable, en este caso le pusimos i, y le dice for i in el nombre de la lista, y ahora i va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos de la lista por cada una de las iteraciones. Esto es algo, pues, que se utiliza bastante para recorrer listas, es la manera más fácil que existe de recorrer listas, y el ciclo for se incrementa solo, entonces no hay manera como de que se quede pegado o algo así. Entonces, muy interesante. Y es bastante útil también. De hecho, vean que aquí lo que tiene es un print.
lo que hace es imprimir I. Ven que al inicio I es igual a Nairobi, después es igual a Río, después es igual a Berlín, Tokio, Moscú y Denver. Y bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con algo hasta el momento? Ok, muy bien. Como recordamos al puro inicio de la presentación, habíamos dicho que las listas eran elementos mutables. Cuando decimos que son elementos mutables, significa que sus elementos pueden cambiar de valor. Entonces, si yo tengo una lista cualquiera, yo puedo agarrar uno de sus elementos y cambiarle su valor. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando decimos que las listas son mutables. No solamente puedo añadir elementos nuevos y no solamente puedo quitar elementos ya existentes, sino que puedo agarrar un elemento cualquiera y cambiarle su valor. Vean, por ejemplo, este caso. Tengo una lista que se llama frutas. Frutas es igual a banano, pera, manzana y uvas. Si yo digo que frutas en el campo 2 ahora es igual a papaya, entonces busquemos cuál es el campo 2. Este es el 0, 1 y 2. Este es el campo 2. Entonces vamos a quitar eso que decía manzanas y ahora vamos a poner papayas. Bueno, papaya. Y vean que si yo imprimo de nuevo la lista, después de haber hecho este cambio, ahora dice banano, pera, papaya y uvas. Ya no dice manzana, sino que a manzana le caímos encima con papaya. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que las listas son mutables y mutables a nivel de sus elementos individuales. Entonces, yo puedo agarrar cualquier elemento en un índice específico y le digo, quite lo que tiene y póngale esto nuevo. Para hacerlo, simplemente hago una sobreescritura como esto. Frutas en el campo 2 va a ser igual a papaya. Y ya. Vean que puedo hacerlo también con índices negativos. Fruta en el campo -1 ahora es igual a mango. Ya no es igual, el campo -1 es este, el último. Entonces ya ahora voy a quitar uvas y voy a poner mango. Y vean que en efecto, si lo imprimo de nuevo, quedaría así. Banano, pera, papaya, mango. Y también lo puedo hacer lo mismo con sub-slicing, que fue lo que vimos en la clase pasada. Pero bueno, esto ya no es tan común, pero sí se puede. Uno puede decirle de tal rango a tal rango, cámbiemelos todos y póngale estos nuevos valores. Pero ya esto no es tan común. Mm, vamos a ver. Bueno, esto no lo vamos a brincar, es básicamente lo mismo que venía ahora. Ahora, bueno, cambiando de tema, resulta que uno puede hacer operaciones con listas. Uno puede, por ejemplo, utilizar el operador suma, que se utiliza para simplemente sumar una lista con la otra. Esto es pegar sus elementos. Y uno puede utilizar el operador multiplicación para repetir la lista determinada cantidad de veces, o sea, multiplicar la lista. Y bien, qué interesante. De estos, el más útil es el primero, el de suma. Si yo tengo una lista A, que es igual a 1, 2, 3, si tengo una lista B, que es igual a 4, 5, 6, y yo creo una nueva lista que se va a llamar C, que C va a ser igual a A más B, resulta que C va a ser la unión de pegar lo que sea que tuviera A más lo que sea que tuviera B. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué pasaría si vienen elementos repetidos o si viene, no sé, lo que sea? Supongamos que tenemos un caso como este. Veamos. Supongamos que tenemos que A es igual a 1, 2, 3 y que B es igual a, no sé, 1, 2, X, donde X es, no sé, un string o lo que sea. Si yo hago C es igual a más B, esto significaría que C ahora va a ser igual a 1, 2, 3, 1, 2, X. Entonces, no importa que vengan elementos repetidos, siempre se va a respetar el valor, el orden en el cual yo sumé los elementos. No es lo mismo sumar A más B que sumar B más A.
lo que yo pongo a la izquierda siempre va a ser lo que sea que ponga aquí a la izquierda. Entonces, si yo hago C es igual a B más A, C va a ser igual ahora a 1, 2, X, 1, 2, 3. Entonces, el orden en el cual yo sumo las cosas sí importa. Y es muy simple, simplemente lo que sea que yo pongo de primero en el lado izquierdo de la suma es lo que pongo en el lado izquierdo del resultado. Y lo que pongo a la derecha queda a la derecha. Si yo sumo aquí, no sé, B más A más, no sé, más otra cosa, entonces siempre va a respetar el orden en el cual yo le esté sumando. Y yo también puedo hacer mezcla a la hora de hacer sumas. Yo puedo decir que C es igual a, no sé, 6, 7, 8 más A más B. Yo puedo hacer algo como esto perfectamente. C va a ser igual a, al final, 6, 7, 8. Y después sigue A. A tiene 1, 2, 3. Y después sigue B. 1, 2, X. Este sería el resultado de ejecutar esa operación. Entonces, la operación suma simplemente pega las listas en una lista nueva de tamaño más grande y en el orden en el cual yo los puse inicialmente. El operador de multiplicación simplemente lo que hace es agarrar la lista y repetirla cierta cantidad de veces, la cantidad de veces que yo le ponga a la multiplicación. Por ejemplo, vean que aquí estoy haciendo la multiplicación de A por 5. Y si nos venimos para acá, sabemos que A es 1, 2 y 3. Entonces, vean que en el fondo A va a estar repetido 5 veces. Vean que aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Simplemente agarró A y lo puso 5 veces seguidas. Y bueno, así es como funciona el operando de multiplicación. Este sí no es tan utilizado como como el operador de suma, pero también es bastante interesante ver que existe. Esto de acá es un resumen de cosas que yo puedo utilizar, funciones que ya trae el lenguaje, que yo puedo utilizar para hacer pues ciertas operaciones que yo quisiera hacer. Por ejemplo, existe una función que se llama append, sería el nombre de la lista, punto append, y entre paréntesis el elemento. Esto lo que hace es simplemente añadir el elemento al final de la lista. Entonces, si yo hago, no sé, lista.append de 5, lo que hace es añadirme un 5 al final de la lista. Existe una que se llama lista.count, que lo que hace es devolver el número de veces que aparece determinado elemento en determinada lista. Entonces, yo tengo una lista que sea, no sé, 1, 2, 3, y uno le dice lista.count de 2, él va a decir que simplemente el 2 apareció una vez. Em, Existe otro que se llama lista.index, que lo que hace es retornar el índice donde sea que aparezca elemento. Entonces, si yo tengo algo como esto, veamos. Si yo tengo que lista es igual a 1, 2, 3, 4, 5, y yo le hago lista.index del número, no sé, 2, esto lo que me va a retornar es que el índice, el número 2 aparece en la posición 1. Lo que devuelve es el índice en el cual apareció este numerito. Si yo hago lista.index del número 5, entonces va y revisa en qué índice aparece el 5. Entonces aparece en el 0, 1, 2, 3, 4. Aparece en el índice 4, entonces va a devolver un 4. Existe una función también para insertar un elemento en un índice específico. Ven que dice lista.insert y recibe un índice y recibe un elemento. Entonces lo que hace es insertar el elemento en ese índice. Hay uno para hacer lista.remove, que simplemente remueve un elemento de la lista. Uno para hacer lista se llama lista.reverse, que lo que hace es darle vuelta a todos los elementos de la lista. Y lista.sort, que este es bastante interesante, que lo que hace es ordenar los elementos de la lista. Eso es algo también bastante útil, bastante potente
puede ordenar lo que sea, ya sean números, letras, lo que sea. Por ejemplo, si yo tengo que lista es igual a, no sé, 6, 8, 2, 4, y yo hago lista.sort, esto lo que me va a devolver es una lista ordenada de menor a mayor. 2, 4, 5 y 8. Por cierto, esta función de sort puede recibir algunos parámetros para saber si usted quiere ordenar de menor a mayor, de mayor a menor o algunas otras configuraciones ahí. Pero por defecto siempre ordena de menor a mayor. Ven que aquí vienen algunos ejemplos de esto que acabamos de ver acá. Por ejemplo, si esta lista 8, 9, 12, 1, 3, si uno la ordena, ven que aquí la ordenó de menor a mayor. 1, 3, 8, 9, 12. Si después le hacemos un append de 24, lo que hace es añadir el 24 al final. Si después uno le hace un insert en la posición 2 de 24, se viene a la posición 2 y le pone un 24. Vean que no reemplazó el elemento que había en la posición 2 ya, sino que simplemente corrió todo a la derecha y metió el nuevo elemento en la posición 2, que era la posición que yo quería. Después uno puede hacer un lista.count de 2 y de 24, perdón, y vean que 24 aparece dos veces, aparece una vez aquí y una vez aquí. Entonces, por eso es que da que lista.count de 24 es igual a 2. Y después hay otra función que se llama lista.pop, que eso es simplemente tomar el elemento que está en determinada posición. Entonces, lista.pop de la posición 3, vean que, bueno, voy a borrar esto un toque. La posición 3 es, vamos a ver, 0, 1, 2, 3. La posición 3 es esta. En la posición 3 lo que hay, lo que hay es un 8. Entonces, si uno hace lista.pop de la posición 3, lo que me devuelve es el 8. Y en fin, bueno, eso son un montón de funcioncillas que tiene la lista que se utilizan para, no sé, para ciertas cosas. Normalmente cuando uno está trabajando con listas, las que utiliza son las más normales, como las de hacer append o las de añadir un nuevo elemento, las de remover algún elemento. También las de max y las de min se utilizan bastante, la de len se utiliza bastante. Las otras son para casos muy particulares, para ejemplos muy particulares, pero también se utilizan. Aquí hay una práctica con 3 ejercicios. Veamos, el primer ejercicio dice, cree un programa que construya una lista con los n primeros números primos. Diseñe un programa que mediante dada una lista X cualquiera, sustituya cualquier elemento negativo por un 0. Elabore un programa que lea una lista de n valores numéricos. A partir de esa lista debe generar otra solamente con los valores impares. Y al final muestre las dos listas. Vean que son ejercicios basados en todas las cositas que acabamos de ver en esta presentación. Entonces, por eso les digo que esta presentación es más como un tutorial que como una presentación así con materia. Entonces, bueno, estos ejercicios los vamos a dejar de momento por acá y vamos a continuar. Por cierto, hay 2 pares de ejercicios, veamos. Sí, aquí están, aquí quedan otros 2. Finalmente, lo último que nos resta ver es un concepto que se llama listas anidadas o un concepto que se llama matrices también. Es común encontrarlo con estos nombres. El nombre más común es matrix, que es básicamente matriz en inglés. También hay gente que le dice matriz en español o lista anidada. Estas 3 cosas se refieren a lo mismo. Y es básicamente cuando yo meto una lista dentro de otra lista. Eso es a lo que se refiere, una lista dentro de otra lista y ya. Entonces, si escuchan que alguien dice, dada una matriz de, no sé, de tanto por tanto, eso lo que significa es que hay una lista dentro de otra lista.
Y uno puede anidar tantas listas como quiera. Normalmente el concepto de matriz se refiere a una profundidad de 2 por 2. O sea, que haya una lista dentro de otra y ya. Pero uno podría hacer cubos también. Una lista dentro de otra, dentro de otra. Eso ya formaría como el concepto de cubo. Pero normalmente cuando decimos matriz nos estamos refiriendo a simplemente en X y en Y. O sea, 2 por 2. Pero uno puede anidar cuantas listas quiera dentro de otras. Y una lista anidada simplemente se refiere a que hay una lista dentro de otra lista. No importa tanto cuál es el nivel de anidamiento, o sea, cuántas listas estoy metiendo dentro de otras. Todo eso se engloba dentro del concepto de lista anidada. Veamos este ejemplo que viene acá. Creo una lista que se llama lista. Ese es el nombre de la variable. Y es igual a hola en la posición 0, a 7 en la posición 1, a otra lista en la posición 2. Esa lista contiene un 4 y un 8. A un 9 en la posición 3. Y después a otra lista en la posición 4. Entonces vean que las posiciones 2 y 4 son sublistas que están anidadas dentro de la lista genérica de afuera, dentro de la lista grande de afuera. Entonces este es el concepto de anidamiento, cuando meto una lista dentro de otra. Y ya. Ahora, bueno, esto tiene ciertas implicaciones y esto se usa, realmente sí se usa para resolver ciertos tipos de problemas. Normalmente el nivel de anidamiento no pasa eh, el nivel 1, o sea, lista dentro de lista. Pero como les digo, uno puede crear, puede meter todas las listas que quiera dentro de las otras listas. Entonces veamos este ejemplo de acá. Dice lista es igual a 12 y después viene otra lista, Denver 978 y después viene un elemento solito que es Toronto. Si decimos lista en el campo 1, vean que nos devolvió una lista. Y recordemos, este es el campo 0, este es el campo 1 y este es el campo 2. Si decimos lista en el campo 1, nos devolvió una lista. ¿Por qué? Porque en el campo 1 lo que había no era un elemento, sino que lo que existía ahí era una lista. Entonces, por eso nos devolvió Denver 9 y 78. Ahora, yo puedo crear una variable nueva que va a ser igual, en este caso le puse sublista y esto es igual a lista en el campo 1. Entonces, ahora sublista es una variable nueva que va a contener Denver 9 y 78. Ahora, existe una manera eh, para acceder a listas dentro de otras listas y eso es utilizando secuencias de paréntesis cuadrados. Entonces, antes de ver este ejemplo, dejemos claro esto. Si yo tengo una lista que es así, digamos, lista es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vean que esto en el fondo forma una matriz de 3 por 3. Si ustedes grafican esto de manera diferente, o sea, no de manera lineal, esto se vería así. Esta es una manera de graficar esto mismo. Son dos maneras de ver la misma información. Esta está en una sola línea, esta está en 2 líneas. Y vean que esto es una matriz, o sea, la matriz tal cual se ve en cálculo y en álgebra y esas cosas. Esta es una matriz de 3 por 3. Eso significa que tiene 3 filas y que tiene 3 columnas. Es una matriz de 3 por 3 y por eso es que a este tipo de cosas se le llama matriz o matrix en inglés. Bueno, resulta que para acceder a sus elementos no basta con poner con poner simplemente paréntesis cuadrados y darle el índice. Digamos, si yo hago esto, lista en el campo 1, esto lo que me va a dar es otra lista. Lista en el campo 1 lo que tiene es 4, 5, 6. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder no a la lista entera, sino que digamos yo quiero acceder al 5? ¿Cómo hago para acceder al 5?
Entonces, lo que tengo que hacer es poner una serie de paréntesis cuadrados, de acuerdo al nivel de anidamiento que tenga. En este caso sería lista en el campo 1. Y después tengo que volver a poner paréntesis cuadrados y decirle en el campo 1 igual. Entonces, si hago esto ahora sí me va a devolver un 5. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? El primer paréntesis cuadrado me dice cuál de todas las listas es la que yo seleccioné. Ven que tengo 3. Estoy seleccionando la que está en la posición 1, o sea, la que está en el centro. Y después el segundo paréntesis cuadrado me está diciendo, dentro de esa sublista, ¿a cuál elemento quiere usted acceder? Entonces quiero acceder al elemento 1, que es el que está en el centro. Entonces por eso es que puedo acceder así al 5. Pero si pone solamente un paréntesis cuadrado con un índice, esto lo que les va a devolver es una lista entera. Y no es lo que nosotros queremos. Si lo que tuviéramos fuera un cubo en lugar de una matriz, entonces tendría que poner 3 paréntesis cuadrados, digamos así como X, Y y Z. Así es como se hace para acceder a un elemento en un cubo. Y como les digo, uno puede tener cualquier cantidad de anidamiento en una lista. Entonces, uno podría ver casos como este, digamos. O sea, esto es una entrada perfectamente válida, aunque se vea tan fea. Bueno, sin los puntos suspensivos, ¿verdad? En este caso lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 listas para adentro. 5 listas anidadas, un nivel de anidamiento de 5. Entonces, bueno, esto es algo que se puede dar. No es para nada común. Lo más común es llegar hasta 2x2, o sea, hasta matrices. El caso de los cubos, lo he visto un par de veces, pero no es tan común. Ok, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ok, excelente. Entonces, vean que este ejemplito que viene aquí es lo que acabamos de ver hace un rato, que para poder acceder a un elemento individual de una lista anidada, tengo que utilizar un par de paréntesis cuadrados. Digamos, yo quiero acceder a este elemento que es Denver. Vean que Denver está dentro de una lista dentro de la lista. Entonces tengo que utilizar 2 paréntesis cuadrados para poder acceder al elemento que yo quiero. Y eso es lo que dice el ejemplo, básicamente. Así es como se ve una matriz matemática. Esto ya es un concepto matemático, esto ya es punto y aparte de la programación. La programación utiliza el concepto matemático que ya existe. Esto se ve en un curso que se llama Cálculo y Álgebra Lineal. No estoy 100% seguro de que todas las carreras lo lleven, pero yo supongo que sí. Es, el orden es así, es matemática general, después cálculo, y después uno que se llama Cálculo y Álgebra Lineal. Entonces es el tercer curso de matemáticas que llevan todas las carreras. De momento ustedes no lo han llevado, supongo, pero eh, es bastante fácil de entender qué es una matriz. Así es la gráfica de una matriz, así se ve matemáticamente, así se grafica. Este paréntesis grandote de aquí normalmente es un paréntesis cuadrado. Aquí no está tan cuadrado como debería, pero normalmente es un paréntesis cuadrado. Y resulta que cada elemento tiene un índice. Vean que este es un buen ejemplo, porque todos los elementos se llaman A, solo que este se llama A sub 1, 1, este se llama A sub 1, 2, este se llama A sub 1, 3. Vean que todos los de la primera fila tienen un 1, todos los de la segunda fila empiezan con 2, los de la tercera fila empiezan con 3, y así sucesivamente hasta la fila N. Todos los de la fila N empiezan con N. Y después hacia abajo, ven que todos terminan con 1. Aquí todos terminan con 2. Aquí todos terminan con 3 y aquí todos terminan con n. Entonces, para referirse a un elemento en particular,
hay que utilizar los dos índices que les mencionaba hace un rato. Por ejemplo, para acceder a este, al A22, tendría que hacer algo como esto. La matriz se llama A y el primer índice es un 2 y el segundo índice es igual a un 2. Y esto me va a dar el elemento A22. Entonces vean que este es este elemento. Vean que tengo que utilizar dos índices, uno para este numerito y otro para este numerito de aquí. Entonces, bueno, de esto se trata, de aquí nace porque tengo que utilizar dos índices. Esta es una manera de imprimir matrices. No es tan fácil como llegar y ponerle print a la matriz y ya, porque si hacemos eso, lo que nos va a salir es una lista así chorreada y no nos va a salir en la forma, en esta forma cuadradita que es más fácil de ver. Entonces, vean que este es un ejemplo que lo único que hace es imprimir una matriz de la forma bonita, o sea, de la forma cuadrada. Vean que si yo hago solo print de la matriz, me va a salir la matriz así chorreada en una sola línea, que es algo difícil de leer, principalmente cuando la matriz es muy grande. Entonces, para imprimir una matriz tengo que hacer algo como esto. Vean que son dos fors anidados. ¿Y por qué son dos? Porque una matriz es una lista dentro de otra lista. Entonces necesito dos fors para poder recorrer todos sus elementos. Vean que el for de afuera lo único que hace es seleccionar cada una de las sublistas. Y el for de adentro lo que hace es seleccionar cada uno de los elementos dentro de esa sublista. Ven qué interesante. Este i de aquí se está refiriendo a cada una de las sublistas. Y este j de aquí se refiere a cada uno de los elementos dentro de la sublista. Entonces voy a escribirlo acá. Y se refiere a la sublista. J se refiere a los elementos dentro de esa sublista. Entonces, J es ya cada uno de los elementos individuales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En cambio, I lo que hace es agarrar la primera sublista, la segunda sublista y la tercera sublista. Entonces, lo que hago es imprimir J nada más, le quito el salto de línea y ya después hago el salto de línea aquí al final. Esto es algo que me parece que ya hemos visto varios ejemplos de esto y cómo es que funciona el salto de línea. Pero bueno, esta es una funcioncita que lo que hace es simplemente imprimir una matriz y que se vea bonita. Y finalmente aquí viene un par de ejercicios relacionados a matrices que también se podrían hacer. Entonces, bueno, esto es todo lo que teníamos que decir respecto a listas. Yo sé que quizá fue un poco pesado, quizá fue un poco rápido, pero era necesario. Y era necesario para poder continuar con el resto del curso y poder hacer los ejercicios que yo les había dicho que íbamos a hacer, pero que necesitábamos saber de listas. Entonces, son las 7:40, todavía queda como una hora y algo de clases. Entonces, durante este tiempo, quiero que ustedes de manera asincrónica en sus casas hagan los ejercicios de la diapositiva 24. Estos son bastante fáciles, estos tres son bastante fáciles. Y que hagan los dos ejercicios de la diapositiva 29. Entonces, en total son 5 ejercicios que tienen que hacer. Probablemente no les dé tiempo a hacerlos en una hora, pero ahí ustedes los hacen de manera asincrónica cuando puedan. Y esto es algo que no se entrega, esto es simplemente práctica. Si alguien tiene alguna duda con alguno, me puede contactar y ahí lo vemos con todo gusto. Y bueno, eso es todo de mi parte. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con algo? Profe, yo tengo una consulta, pero no es de la clase, es de la tarea. Ujú. Ok, bueno, si quieres, si quieres, sí, se pueden quedar un toquecillo al final y ahí lo vemos. Entonces, bueno, bueno, antes de terminar, algo importante.
es que ayer terminé de revisar todas las evaluaciones que teníamos pendientes en el curso. Entonces, si ustedes se meten ahorita al TEC Digital, van a ver la nota de todas las evaluaciones que hemos hecho hasta este momento. Evidentemente eso no incluye el quiz 7, que es el que hacemos mañana, y tampoco incluye la tarea 3, que no se ha entregado de momento. Entonces ya hoy estamos al día, digamos, con las evaluaciones, ya no les debo nada. Entonces pueden consultarlas ahí y si tienen dudas o algo, ahí me avisan. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.